Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a hacer hoy día, en el encuentro de hoy, una enseñanza cabalística nazarena sobre la introducción a las bienaventuranzas. También podemos decir que es una introducción al Sermón del Monte. Las bienaventuranzas pertenecen a lo que se llama tradicionalmente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una síntesis, yo diría magistral, de la forma de vivir la Torá propuesta por Yeshua. El Sermón del Monte también se puede entender como una declaración de principios de la forma de vida de los discípulos del Mashiach. Se puede considerar entonces como un manifiesto de la escuela mística establecida por Yeshua. El Sermón del Monte aparece escrito en la Buena Nueva o Besorá de Mateo. Está en el capítulo 5, entre los versículos, el Sermón del Monte en realidad completo, 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Y también tiene un paralelo la parte de las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Pero para la enseñanza de hoy nos vamos a centrar en el texto de Mateo, principalmente en el capítulo 5 y en el versículo 1. En la introducción al Sermón del Monte leemos lo siguiente. Y fue que viendo la multitud del pueblo, subió al monte y se sentó allí, y se acercaron a él sus discípulos. Ese es el versículo 1 del capítulo 5. Vamos a desarrollar hoy día las primeras ideas de esta frase. En hebreo sería Vayehi kirotó et ha'amon ha'am, Vayal ha'ara, Vayeshev sham, Vayeshu elav talmidav. Entonces vamos a ir entrando en las ideas contenidas en estas palabras. El texto comienza diciendo y fue. Y fue se dice en hebreo Vayehi. Entonces vamos a centrarnos en esta palabra. Entonces parte el texto diciendo y fue, como que va a contar algo y aconteció. Vayehi. Esta palabra es una referencia a un texto muy importante en la Torá, que es cuando Elohim manifiesta la luz. Es decir, aquí hay una idea bien importante. La palabra Vayehi, desde el punto de vista cabalístico, es una palabra que está relacionada con el primer momento cuando Elohim manifiesta la luz. Está en el relato del libro de Bereshit o Génesis 1:3. Y dice, Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior, Vayehior, o sea, fue la luz. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Entonces, la palabra Vayehi en Kabbalah está muy relacionada con esta idea de la manifestación de la luz, tomándolo entonces en ese contexto de este Génesis 1:3. Es decir, la primera vez que aparece la palabra Vayehi en la escritura, lo hace en relación a la palabra luz, a la palabra or. Esto indica que la palabra Vayehi es un vehículo importante para revelar la luz de Elohim. Ahí ya hay un código que podemos aprender. La palabra Vayehi es un código que nos conecta importantemente para revelar la luz. Siempre en el estudio cabalístico, cuando una palabra aparece por primera vez en la escritura, se le da mucha importancia. En este caso, Vayehi aparece asociado a la palabra or. Por eso entonces se establece esta relación entre esta palabra con la energía espiritual de la luz. Entonces es importante que el Sermón del Monte, como veíamos que es como la declaración de principios del Mesías, comience con esta palabra. Es una referencia directa a que lo que va a estar escrito ahí, lo que se va a enseñar ahí,
es luz, va a revelar la luz. La gematría de Valleji es 31. 31 que es igual al valor del nombre divino El. El nombre divino que se traduce como Dios habitualmente. Entonces, El es la partícula de Elohim también. Entonces, El, lo divino. Entonces, el número 31 hace referencia al nombre de Dios El. Y el nombre El se relaciona con la sefira de Gesed. Lo tenemos ahí en el árbol de la vida, marcado con azul, la sefira de Gesed. Y la palabra Gesed hace referencia a la bondad divina, es decir, al deseo de compartir la luz. Por lo tanto, ya la palabra Valleji nos está relacionando con la manifestación de la luz y específicamente la manifestación de la luz desde la característica de Gesed. Nos está señalando entonces que todo este texto, toda esta enseñanza también está teñida del Gesed, de la bondad. Si bien Yeshua en su personalidad, en su manifestación de su ser, está totalmente equilibrado en su sefirot, su sello, el sello del Mesías, Yeshua, tiene mucho que ver con el Gesed. Así como Yohanan, el inversor, el bautista, su sello era la justicia, la Geburá, el sello de Yeshua está marcado más por su Gesed. Por eso, entonces, tiene mucha lógica, mucho sentido que su declaración de principios comience relacionándonos con esta Valleji de la luz de Gesed. Por lo tanto, el hecho de que el Sermón del Monte comience con la palabra Valleji indica que en la enseñanza contenida en el Sermón del Monte hay una gran manifestación de la luz y de la bondad de Elohim. La primera palabra del Sermón del Monte, entonces, nos invita a desarrollar nuestro Gesed. Entonces, la pregunta para el encuentro de hoy es, ¿qué es Gesed? Gesed es la bondad de nuestra alma. Gesed es la tendencia natural de nuestra alma a la compasión y a la misericordia. Gesed es el deseo de hacer el bien a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Gesed es un eco del mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual es parte del mandamiento principal de acuerdo al rabí Yeshua. Recordemos que los mandamientos son el programa de entrenamiento que nos dio el Creador para conectarnos con Él y para avanzar en el camino de revelación de nuestro máximo potencial. Por eso en la Kabbalah nazarena vemos los mandamientos como una ayuda divina para elevar nuestra conciencia. Y no vemos los mandamientos como reglas que nos oprimen o como una carga pesada que hay que llevar. Es importante ir acercándose a los mandamientos con una mirada de agrado, no como una carga pesada que está establecida ahí como para entorpecernos la vida, sino como verdaderamente un programa de entrenamiento que el Padre nos ha dado para ir liberándonos de nuestras clipot, ir desarrollando o manifestando o revelando la luz que hay en cada una de las sefirá. Por lo tanto, al iniciar la lectura o el estudio del Sermón del Monte, reflexionamos en cómo está nuestra bondad. ¿Cómo está el amor por mí mismo, por ejemplo? Este sería uno de los reflexiones del día de hoy. ¿Cómo está el amor por mí mismo? ¿Me amo a mí mismo en el sentido de me estoy dando todo lo que necesito a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual? ¿Estoy alimentándome bien? ¿Estoy
bebiendo el agua que necesito, estoy descansando lo que necesito, estoy cultivando la paz del corazón a través de la meditación, de la respiración, estoy leyendo buena literatura, estoy viendo buenos videos que me inspiren, estoy dejando espacios en mi día para la conexión, 2 veces al día entrar unos 10 minutos en mi habitación o en mi lugar destinado a la meditación para conectarme con el Creador, sabiendo que la conexión con el Padre desde ahí destila hacia abajo toda la luz, hacia todos nuestros cuerpos o estados de conciencia o niveles de conciencia. Entonces, ¿cómo está el cuidado que estamos haciendo de nosotros mismos? Que esa es lo que llamamos el amor. El amor a uno mismo es el cuidado que uno se da a sí mismo. ¿Cómo está ese trabajo? Reflexionarlo esta semana en esta primera palabra del Sermón del Monte. ¿Cómo está el amor hacia mi prójimo? ¿Amo a mi prójimo más allá de mi familia o de mis amigos cercanos? También evaluar eso en esta semana. ¿Cómo está el amor a mi prójimo? En el sentido del amor, recordemos que el amor no es un sentimiento de agrado necesariamente. El amor es una decisión, es una voluntad que se manifiesta con cómo hacer el bien a nuestro prójimo, independiente que nos caiga bien o que nos caiga mal. Es una posibilidad de ayudar a nuestro prójimo cuando vemos que lo necesita. Es dar al prójimo lo que necesita para que esté mejor. Independiente, digo, que esa persona nos caiga bien o nos caiga mal. Entonces, ese nivel de amor al prójimo, ¿cómo está? ¿Lo estamos cultivando? ¿O ese gesed, ese amor al prójimo, solamente termina en mi familia directa o en mis amigos más cercanos? Recordemos que el amor que Yeshua propone es un amor que trasciende a nuestra familia y que si amamos solamente a las personas que nos aman no tiene mucho mérito desde el punto de vista de cómo entiende Yeshua la vida. ¿Me doy lo que necesito para ser feliz? Lo que decía en los distintos aspectos de mi ser. ¿Comparto lo que tengo con mi prójimo? Por ejemplo, dinero, talentos, dones, tiempo, etcétera, que ahí se revela el amor al prójimo. Entonces, la primera palabra del Sermón del Monte nos sintoniza con la energía de la bondad a través del nombre de Dios, Él. Entonces, durante la semana podemos reflexionar estas ideas, podemos meditar, por ejemplo, el nombre Él para conectar con Gesed. Podemos volver a leer el texto de Mateo 5:1, esta palabra y fue, y conectarlo ahí con Valleji y conectar con el Gesed. Y podemos entonces ir entrenando durante la semana este amor a uno mismo y el amor al prójimo. Ahí tenemos algunas ideas relacionadas con la primera palabra de esta frase, y fue. La segunda palabra que vamos a ver hoy día dice que viendo. Entonces dice el texto, y fue que viendo. Vamos a ver qué secreto nos trae esta palabra. Continúa el texto diciendo que viendo. Que viendo en hebreo se dice kirotó. Yeshua hace la acción de ver. Imaginémonos en ese contexto, ¿cierto? Yeshua ve lo que está pasando. Entonces, Yeshua hace la acción de ver, de mirar, de observar lo que está pasando a su alrededor. Y aquí esto es importante. ¿Por qué este detalle es tan importante? ¿Por qué se coloca ahí que él vio? ¿Cuál es su significado cabalístico? Para comprender el significado cabalístico de mirar, tenemos que saber que los orificios de la cara, a saber, los ojos, los oídos, los orificios nasales y la boca, se relacionan con los distintos mundos
o universos de la Cábala. El mirar tiene que ver con los ojos, y los ojos se relacionan en la enseñanza cabalística con el mundo espiritual más elevado de Atzilut. Entonces, cuando dice que está viendo, nosotros sabemos que vemos con los ojos y sabemos entonces que los ojos tienen que ver con Atzilut. Cuando el texto dice que Yeshua está viendo, no se refiere solamente a que está mirando con sus dos ojos físicos, sino que ver en Kabbalah es un código que significa que Yeshua está mirando lo que ocurre desde su conciencia espiritual más elevada. En la mística hebrea, ver es mirar con el ojo del alma. Es observar conectado con la intuición que viene desde Jochma, la sabiduría. Y esta intuición que viene desde Jochma muestra la verdad oculta que subyace a la circunstancia que estoy mirando. Entonces aquí ya vamos entrando más profundamente, ¿cierto? Mirar es ver lo que está más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Es ver la verdad oculta que está ahí. Este es un principio cabalístico muy importante. Este principio dice: ve lo que pasa antes de pensar o hablar. Y justamente lo que está haciendo Yeshua aquí, está viendo primero antes de hacer. El principio es, lo repito, ver lo que pasa antes de pensar o hablar. Mirar nuestras circunstancias y después hacer un juicio sobre ellas. Es decir, no hacer un juicio antes de mirar las circunstancias. Primero miro, después pienso. Primero pienso, después hablo. Mirar, pensar, hablar. Por ejemplo, si me presentan a una persona, primero la veo con mi ojo espiritual, percibo su energía y después pienso sobre ella. Es decir, después me hago una idea de ella o hablo de ella. De lo contrario, si pienso antes, me puedo hacer una idea equivocada de la persona, por mis prejuicios o por mis condicionamientos mentales, sociales, culturales, religiosos, políticos, etc. En nuestra mente, en nuestro ruaj, en nuestra personalidad hay una serie de condicionamientos de este tipo que he señalado. Entonces, si tengo mi mente lleno de esas ideas, si ya tengo una idea anticipada de la persona, no la voy a mirar. La voy a mirar desde esos condicionamientos. Entonces así, nunca en verdad veo a la persona, sino que veo la imagen de la persona que ya tengo en mi mente, de acuerdo a los condicionamientos del Ruaj. Mirar, cuando dice mira antes de pensar, es decir, mira desde la Neshama, antes de que tu Ruaj interfiera con los pensamientos. No mires desde el Ruaj, no mires desde tus condicionamientos. Mira primero con el ojo del alma, percibe la energía de la persona, más allá de tus prejuicios o condicionamientos. Mira a la persona con ese ojo y después hazte una idea. Después de mirar, hazte una idea y después de esa idea, habla sobre esa persona. Entonces, esta forma de mirar desde el condicionamiento es muy negativa porque tiende a dividir a las personas entre buenas y malas, amigos y enemigos, en la verdad o los que están en la verdad y los que están equivocados, etc.
esta forma divisoria de relacionarse con los demás, es la forma de actuar de la energía que llamamos Satán, o traducido como el adversario. Satán es la energía que separa para dividir, desunir, confrontar, etc. Entonces, separar en sí mismo no es malo. Por ejemplo, si yo soy un entrenador de fútbol y tengo 100 personas, 100 jugadores, primero separo quiénes son los arqueros, quiénes son los defensas, los volantes, los delanteros. Los separo por puesto. Pero si actúo como el Satán, esa separación la transformo en una división y una confrontación entre ellas. Entonces aquí es como si pusiera a los defensas contra los delanteros y contra esto y empieza a pelear el grupo. Separar en sí mismo no es malo porque nos ayuda a ordenar, pero el Satán actúa cuando esa separación se transforma en una división, en una confrontación y una desunión. Entonces, mirar, dice el principio, mira o observa y después piensa y después habla. Este principio es la forma de Yeshua. La forma de la luz es primero mirar, después pensar y luego hablar. Este principio es una gran ayuda práctica para mantener a raya entonces la influencia del Satán y para cultivar la conciencia de la unidad y del amor. Entonces, cuando el Satán, que puede ser el Satán personal o el Satán colectivo, nos diga, oye, pero esa persona es así, y uno no la conoce todavía, ni siquiera ha interactuado con ella. Oye, es que esta persona debe ser así. Entonces, ahí tú aplicas el principio. No, primero voy a mirar. Primero voy a mirar con el ojo del alma. Primero voy a percibir la energía de esta persona. Y después me voy a hacer una idea de ella. Entonces, esta segunda palabra de la introducción al Sermón del Monte nos invita a preguntarnos cómo estamos mirando a los demás. ¿Con cuáles ojos miramos primero a nuestro prójimo? ¿Con los ojos del alma o con los ojos físicos? ¿Tiendo a ser una persona prejuiciosa o tiendo a observar antes de pensar y de hablar? Podemos entonces durante la semana también trabajar eso. Tomar conciencia cómo estamos realmente mirando a las personas. Tomar conciencia si realmente estamos mirando antes de actuar o si estamos actuando de manera casi en automático, hablando casi en automático. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos vaya a presentar el Padre durante esta semana, poder aplicar este principio. Entonces, y fue que viendo. Entonces voy a ver primero antes de hacer otra cosa. Analizando un poco más profundo la frase en hebreo, vemos que dentro de la palabra kiroto, que es que viendo, está la palabra or, que significa luz. Vamos a ver ahí. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de arriba primero. Kiroto, que significa que viendo, y vemos ahí la palabra or, que significa luz. Podemos ver arriba, se fijan que si cambiamos la posición de las letras, está la Aleph, la Vav y la Resh, que es la palabra luz. Entonces tenemos la palabra luz dentro de la palabra kiroto. Esto nos enseña que la acción de ver, místicamente hablando, se relaciona con la capacidad de encontrar la luz que está escondida dentro de cada circunstancia y dentro de cada persona. Cuando al principio nos decía que tenemos que ver primero, mirar, observar primero, nos está diciendo esto. Nos está diciendo que seamos capaces de encontrar la luz que está en nuestro prójimo
o en la circunstancia que estamos viviendo. No se trata de engañarse, o de pecar de ingenuo, o de ver lo que no es, o de inventarse un cuento. Significa reconocer que dentro de cada persona está la luz de Elohim, aunque en el momento no le esté manifestando esa luz. Entonces, toda persona, la persona más mala que podamos pensar, esa persona tiene la luz en su interior. Eso cambia nuestra forma de pensar sobre las personas. Si uno entiende, acepta, asimila esta idea, que a veces es una idea fuerte, sobre todo cuando uno dice, pero es que esta persona es tan mala, ¿cómo hace esto? Bueno, esa persona tiene la luz en su interior. Todo el mundo la tiene, aunque en el momento no la esté manifestando. Y lo mismo pasa con las circunstancias. Dentro de cada circunstancia está la luz escondida. Y está escondida esperando ser revelada. Y va a ser revelada si es que tenemos la capacidad de ver lo que estamos viviendo con el ojo del alma. Ahí está la clave. Cuando uno no ve las circunstancias ni las personas con el ojo del alma y lo ve con su condicionamiento del Ruach, ve solamente lo que ve con sus ojos físicos, hay muchas posibilidades de entrar en un estado de ansiedad, de angustia, de sinsentido de lo que está viviendo, y por supuesto eso va a llevar al sufrimiento a la persona. Entonces, durante la semana vamos a reflexionar también en esta idea de que lo que estamos viendo tiene una luz escondida, y vamos a hacer el ejercicio espiritual de poder revelar a través de la Jochma, de la sabiduría, esa luz escondida. Los cabalistas nazarenos decimos, ¿cómo vería Yeshua esta situación? ¿Cómo vería Yeshua a esta persona? Estas preguntas sintonizan nuestra conciencia con la conciencia de Yeshua. Y también estas preguntas nos abren el ojo del alma para ver la luz espiritual que los ojos físicos no pueden ver. Este es un eco de otro principio esenio nazareno muy importante que dice: ve siempre lo bueno que hay en el fondo de todas las cosas. Además, al principio de la palabra kirotó está la letra Kaf. La vamos a ver ahora de nuevo. Entonces, la parte de abajo de la lámina. Arriba tenemos kirotó. Y vemos ahí que la palabra kirotó comienza con la letra Kaf. La letra Kaf representa una vasija, un kelí. Al final de la palabra kirotó, es decir, hacia la izquierda, recordemos que va de derecha a izquierda, están las letras Taf y la letra Vav. La letra Taf representa la consumación y la letra Vav simboliza la unión, o también simboliza algo que baja. Si aplicamos Tziruf, que es la permutación de las letras, y reordenamos las letras de la palabra kirotó, queda lo que está en el centro, una clave ahí, que es Kaf, Or, Tav y Vav. Este es un código que señala la vasija, Kaf, que recibe y contiene la luz, Or, de la consumación que baja. La pregunta es, ¿cuál es la vasija? ¿Y cuál es la luz que baja? ¿Cierto? Porque es una vasija que contiene luz
de consumación que baja. Una posibilidad de interpretación es que Yeshua es la vasija que contiene la luz de la consumación, que baja a la tierra para entregarla al ser humano. Otra posibilidad de interpretación es que el ser humano es la vasija que recibe la luz que baja para consumar su existencia. Entonces, cuando nosotros leemos esta introducción al Sermón del Monte y nos encontramos con la palabra kirotó, entonces abrimos nuestra conciencia a que la enseñanza que va a estar ahí registrada en este sermón es para que nosotros abramos nuestra vasija, nuestra conciencia para recibir la luz que viene bajando para la consumación de nuestro ser. Ahora, consumar es llevar a cabo totalmente algo. Estamos en este mundo para consumar lo que somos, para llevar a cabo totalmente lo que somos. Es decir, estamos en este mundo para que todo el potencial de nuestra alma se revele. Llevar a cabo, entonces, aquí es la revelación del potencial que tenemos. Estamos en este mundo para revelar el potencial. Estamos en este mundo para revelar la luz. ¿Cómo revelamos la luz? Revelando nuestro potencial. ¿Qué es nuestro potencial? Todos los dones y talentos que el Padre ha puesto en nuestra alma. Lo podemos leer también como todos los atributos de nuestra Sefirot. Nuestra alma es un reflejo del infinito. Por lo tanto, nuestro camino de consumación es infinito. Que nuestra alma es un reflejo del ser infinito. Estamos entonces en un camino infinito de consumación. Vamos cada día vamos avanzando un paso en esa dirección. Y ahí también hay una forma de vida. Porque si entiendo que estoy en este mundo para esta consumación, para llevar a cabo lo que soy, todos los días conscientemente doy un paso en esa dirección. Es decir, todos los días hago algo en el cual el potencial de mi alma pueda ser revelado. Ese algo no tiene que ser algo muy extraordinario, pero sí tiene que ser algo que uno corra el límite de su vida. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una tendencia a la impaciencia, hoy día voy a ser un poco más paciente, un poco más tolerante. Y si doy ese paso y hoy día soy un poco más paciente que ayer, estoy en ese viaje infinito hacia la manifestación de mi potencial. Estoy en la consumación. Si el problema de la vida está en que uno se quede estancado, pierda esta noción, pierda este sentido de que estamos aquí para ir consumándonos. Cada día, entonces, somos más nosotros mismos. Cada día vamos viviendo más en sintonía con Yeshua, que es nuestro modelo. Para los cabalistas nazarenos, Yeshua es el rabí que nos guía en el camino de la consumación, porque él ya alcanzó ese estado de debekut, de unión con Elohim, de unión completa con el Padre. Por eso para nosotros, en esta tradición cabalística, Yeshua es el camino. En ese sentido, ¿cierto? Yeshua nos va mostrando el camino. Él ya llegó al estado de la debekut. Él manifestó lo que es un ser humano en su máximo esplendor cuando vive unido con el Creador, y por eso entonces lo vamos mirando a Él, vamos siguiéndolo a Él como nuestro modelo, como que nos va guiando hacia ese punto de consumación. Ese entonces es el sentido también de por qué Yeshua es el camino para nosotros.
Bien, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Hemos visto, alcanzamos a ver hoy 2 palabras de la introducción al Sermón del Monte, pero como no tenemos apuro, vamos a ir de a poco y vamos a ir como dando algunas pautas de cómo uno puede ir leyendo estos textos y sobre todo también ir entendiendo que los textos desde el punto de vista cabalístico tienen varias lecturas que uno puede hacerle a partir de estas decodificaciones. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y abrimos un rato de preguntas. Usted dice que todos tienen la luz dentro, pero hay personas que no la están manifestando y son malas. ¿Qué se hace con ese tipo de personas? Bueno, primero entender que la luz está en todas las personas. Partamos por ahí. Y partiendo de ese punto, efectivamente hay personas que están manifestando la luz y personas que no están manifestando la luz. Otras que están en proceso de manifestación de la luz. La manifestación de la luz la tiene que hacer cada persona. La manifestación de la luz o la revelación de la luz se produce cuando una persona entra en el camino de la Teshuvá y entra en el camino de su tikkun, de la reparación de su alma, del desarrollo de su virtud. Eso lo tiene que hacer cada uno. ¿Qué podemos hacer nosotros con una persona que está en un estado de maldad? Como no podemos hacer la Teshuvá por la persona, ni el tikkun por la persona, sí se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer una influencia positiva en la persona, ya sea a través de la oración, orando por una persona. La oración es luz, son palabras de luz, son pensamientos de luz. Cuando uno ora por una persona, está enviando una influencia positiva sobre su energía, sobre su mente, sobre su alma. Es una influencia. ¿Qué significa una influencia? Que esta energía va a llegar a esa persona y va a generar cierta influencia, vamos a ponerlo así, como una presión positiva, como un llamado para que esa persona pueda tomar conciencia que no va por el buen camino. Entonces, en ese sentido, la oración es una ayuda porque es una influencia permanente que está golpeando ahí a su puerta para que la persona tome conciencia. Eso como una cosa. Y lo otro es ir generando mucha luz uno. Es decir, uno revelando mucha luz. Uno haciendo su tikkun personal. Porque cuando una persona revela luz, dado que estamos todos conectados unos con otros, hay una red, una malla que nos une a todos. Cuando una persona revela la luz, le entrega a esa malla que nos une, le entrega luz, ilumina esa malla. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que una oración. Esa malla que está siendo iluminado por la luz que tú has entregado, también está influyendo en todas las personas del mundo de manera positiva porque has agregado luz a esa malla. Y esa malla no solamente nos une, sino que esa malla también es un vehículo de información, tanto de información elevada, igual luz, como información negativa, más densa, que son cuando hacemos acciones egoístas. Entonces, una persona, un grupo, una comunidad que está dedicada a revelar la luz, está actuando de una manera muy positiva sobre la malla y eso está produciendo una influencia muy positiva en el consciente colectivo y en el consciente individual de las personas. Actúa como una oración. Por eso,
la persona que se dedica, que se consagra a revelar su luz, es como si estuviese orando permanentemente por todas las personas. Es decir, revelar la luz en acciones concretas en la cual uno vence su egoísmo y revela esa luz, eso es una oración. Esa acción cae en la malla igual como cae una oración. Por eso nuestra oración más perfecta es nuestra acción, nuestra forma de vivir. Así podemos entonces ayudar o influenciar en personas que están aún con su luz no revelada. ¿A qué se debe que nos cueste tanto trabajo despertar nuestra conciencia si en el fondo sabemos que lo que hacemos es incorrecto? Bueno, esa dificultad tiene varios elementos. Por una parte está esta fuerza adversa que se llama el Satán, que actúa desde nosotros, con nuestro Yetzer Hará, que es nuestra inclinación al mal o la inclinación al egoísmo. Eso es una influencia que está desde dentro nuestro. Pero también está esta fuerza que está actuando desde fuera nuestro. Entonces, ¿por qué cuesta? Porque hay una influencia que está actuando para que nosotros nos desconectemos de la luz. Cuando uno acepta esta influencia durante mucho tiempo y empieza a actuar en esa conciencia, uno queda de alguna manera como adicto a esos pensamientos y a esa forma de actuar. Es cuando uno dice, pero yo sé que esto me hace mal, ¿por qué yo lo sigo haciendo? Si yo no quiero hacerlo. El mismo Shaul decía, yo no, hago el mal que no quiero hacer. Efectivamente, la Neshama no lo quiere hacer, pero el Ruach está tan condicionado porque lo hemos repetido tantas veces, por ejemplo, una acción, no sé, una acción de celos, por ejemplo, persona que es muy celosa y ha repetido tantas veces esos pensamientos, tantas veces esas acciones, que el Ruach queda condicionado, queda como atrapado de alguna manera en un automático en esa conducta, queda como adicto a esa conducta, aun cuando su Neshama no quiere actuar así. Entonces, la Neshama es fuerte, pero el Ruach es débil en ese sentido. Por eso cuesta. Y se rompe ese círculo vicioso solamente por la repetición, por la reconexión con la Neshama, por entrar todos los días a tu santuario, por estar haciendo la meditación, por estar estudiando, por aplicar tu Yeburá, tu fuerza para hacer la acción correcta. Es decir, en esa repetición permanente, finalmente esa adicción, ese lazo de adicción que tiene el Ruach se va a romper al contacto con la Neshama. Por eso en la práctica se hace el maestro. Ahí está el secreto. Maestro, ¿cómo ver los procesos con ojos de Yeshua? Yeshua está dentro nuestro en la dimensión del alma de la Neshama. Por supuesto, cuando digo Yeshua, me estoy refiriendo a su conciencia. El Mesías resucitado toma contacto con nuestra conciencia en la Neshama, nuestra mente sabia. Entonces, ¿cómo mirar con ojos de Yeshua? Es cada vez que vas a hacer algo, vas a mirar algo, conectarte con la Neshama. No conectarte, no mirar desde tu personalidad humana, tu condicionamiento humano. Para ello, por supuesto, para hacer ese ejercicio, uno tiene que
estar en contacto con su Neshama. Y uno, ¿cómo entra en contacto con su Neshama? Entra en la meditación, en la oración, en el estudio elevado. Entonces, si uno no tiene un entrenamiento de conexión con la Neshama, le va a ser muy difícil mirar como Yeshua. Pero si progresivamente en tu oración, en tu meditación, en tu estudio, tú pones como intención, que es la intención principal que ponemos nosotros en la tradición cabalística nazarena, es que todo lo que vamos a hacer, nuestra conciencia, se vaya sintonizando, se vaya asimilando, se vaya impregnando, se vaya ungiendo con la conciencia de Yeshua. Pero eso es una repetición. Entonces, cada vez que tú vas a hacer algo, dices Beshem Yeshua. ¿Qué significa eso? Significa en el nombre de Yeshua. ¿Qué significa eso? Significa en la conciencia de Yeshua. Entonces, ese es uno de los mantras más potentes para nosotros en nuestra tradición. Beshem Yeshua, en la conciencia de Yeshua. Es decir, que mi conciencia, cuando vaya a hacer esto, esté sintonizada con la conciencia de Yeshua. Hacer lo que voy a hacer como Él lo haría. Ese programa está en la Neshama. Y entonces se concluye, por lo tanto, que el entrenamiento de conectarse con la Neshama es fundamental para poder mirar con los ojos de Yeshua. Cuando vemos externamente una situación hermosa y armoniosa, pero detrás de ella se percibe algo disociativo, ¿estamos discerniendo con la Neshama que hay algo malo escondido o simplemente es mal de ojo? Podría ser ese caso, ¿cierto? Que en las circunstancias o la persona se muestre externamente como muy beneficiosa, muy propicia, pero tu ojo del alma te diga que no, que en realidad lo que parece tan bonito no es tal, y ahí entonces tú estás viendo una verdad que está oculta y que tus ojos físicos te están diciendo que es muy bueno para ti, pero que tu alma, tu Neshama, te está diciendo cuidado, no es tan bueno para ti porque no hay tanta luz detrás de eso. Entonces podría darse esa situación. No es que esté haciendo un mal de ojo en ese sentido. Puedes en ese momento haberte conectado con tu sabiduría que te está diciendo no te dejes deslumbrar por lo que están viendo tus ojos físicos, sino que no es lo que te conviene a ti en este momento. ¿Cómo podemos hacer para saber para qué hemos venido a este mundo? Bueno, esa pregunta vuelve a la Neshama. Porque el para qué hemos venido a este mundo. Hay un para qué que es general. Podemos decir que todos los que somos seguidores de Yeshua, ¿para qué estamos en este mundo? Para ayudar a la obra de Él, a traer el reino de los cielos al mundo, a la tierra. Todos tenemos ese para qué común. Revelamos nuestra luz de la Neshama, para ayudar a traer el reino de los cielos a la tierra, uniendo nuestro trabajo al trabajo del Mesías. Ese es un para qué general. Pero hay un para qué o un sentido de la vida que es individual, que tiene que ver con nuestra evolución del alma, con nuestro tikkun personal, con nuestros dones y talentos. Bueno, ese sentido está en la Neshama. Y la Neshama es una parte tuya. Por eso, para poder ir a responder esas preguntas, vuelvo a la respuesta anterior. Tienes que conectarte con la Neshama. Y la Neshama, que eres tú mismo, pero en una dimensión más elevada, la forma de conectar con ella es a través de la meditación, de la oración, de escuchar. La oración no solamente que tú le hablas
al Padre o a Yeshua, sino que es escuchar después lo que ellos te dicen en tu Neshama. Y ese escuchar, ahí vas a escuchar el para qué, el sentido, lo que tienes que hacer, tu misión. Entonces, si una persona no dedica un tiempo a conectar con el Padre, con Yeshua y escuchar su alma, es muy difícil que encuentre el sentido de su vida. Es muy difícil. Por eso, si uno quiere realmente avanzar en este tiempo tan importante de preparar el camino para la venida del Mesías, yo sugiero que lo antes posible pueda encontrar el hábito en su vida de conectarse 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, al amanecer y al atardecer, unos 10 minutos. No más que eso al principio. Consagre 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, a encontrarse con su Neshama, a encontrarse con el Padre en su Neshama. Ahí va a encontrar la respuesta. Porque si no lo hace, va a ser muy difícil que encuentre esa respuesta. Cuando le enviamos luz a estas personas por medio de la oración sin su permiso, ¿no estamos interviniendo en su libre albedrío? No, porque tú no estás enviando la luz para que la persona haga algo en particular. Estás enviando la luz para que la persona pueda utilizarla cuando quiera. No hay una interferencia en su libre albedrío en el sentido de obligarlo. Actuar en contra de su libre albedrío sería como obligarlos a recibir la luz. Es como cuando está el sol alumbrando afuera y tú eres libre de salir al sol y exponerte a sus rayos. Tú libremente puedes quedarte dentro de tu casa, incluso puedes cerrar las cortinas con cortinas oscuras, negras, y quedarte en tu casa totalmente oscura, aun cuando el sol esté brillando afuera, depende de ti. Aquí pasa lo mismo. Uno actúa en ese sentido como el sol y la persona verá si quiere aprovechar esa luz o no. Nosotros no obligamos ni que la reciba ni que haga algo específico con esa luz. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir teniendo cada cierto tiempo estos espacios de ir avanzando por los textos, y la idea de estas reflexiones es que justamente durante la semana puedan volver a estas ideas, reflexionarlas, irlas orando, ir meditando, y que vayamos viendo los textos nazarenos con otros ojos también. Espero que este encuentro les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en una próxima ocasión. Y mañana, los que están estudiando el curso de Kabbalah y Canalización de Luz, nos vemos mañana para continuar nuestro curso. Que tengan un lindo primer día de la semana, una linda semana. Los queremos mucho. Shalom.